Gracias a Dios por la bendición que nos da de estar reunidos una vez más aquí en el templo, donde hemos cantado, hemos sentido la presencia del Señor. Y ahora vamos a entrar en la reflexión, en el estudio de la palabra. Hoy quisiera compartirles acerca de el Espíritu Santo en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, aquí estamos delante de ti para pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos des de tu gracia esta tarde. Te necesitamos, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, y más cuando vamos a estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Dame a mí las palabras adecuadas. Bendice a los hermanos, Señor, que puedan estar abiertos su entendimiento para recibir lo que tú has puesto en mi corazón compartir, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Yo no sé para ustedes cuáles son sus libros preferidos para leer de la Biblia, pero conozco a personas, por ejemplo, que leen muchos salmos. Salmos, son campeones de los salmos. A otros les gusta los evangelios, la historia de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Se siente uno muy bien leyéndolos. A otros quizá les gusta las historias de Israel y leen el Pentateuco, leen los libros históricos, las victorias. Pero no sé si vayan a estar de acuerdo ustedes conmigo que los libros como que son más áridos, más difíciles de leer, como que no invitan tanto a entrar a esa lectura. Son los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Algunos de ellos con lenguaje figurado, otros con un lenguaje literal, otros con muchas visiones, otros muy directos, pero como que esos libros del Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como los profetas menores, como que son un poco más difíciles de leer o hasta de entender. De hecho, por eso los que diagraman las lecturas de la Biblia en un año no ponen muchas veces de corrido todos los capítulos que dijéramos, vamos a empezar este año en enero y terminamos en Apocalipsis, sino que muchos sistemas van intercalando. Por ejemplo, un libro histórico con un libro de profecía y con un pasaje del Nuevo Testamento. O sea, van combinando para que a la gente se le haga, o a nosotros se nos haga más atractivo la lectura de la palabra de Dios. Y es en ese sentido que esta noche quiero hablarles un poquito acerca de la aparición, de las menciones que en los libros de los profetas, tanto menores como mayores, encontramos acerca del Espíritu Santo. Porque aunque los profetas no conocieron, como usted y yo conocemos a la obra del Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo, de alguna manera ellos dejaron reflejados pasajes, aportaciones, donde ellos nos enseñan de manifestaciones del Espíritu Santo, hechos del Espíritu Santo, palabras del Espíritu Santo, acciones del Espíritu Santo a favor de ellos. Y en algunos casos, los que no recibieron alguna manifestación personal, profetizaron cosas, profetizaron eventos sobre el Espíritu Santo. Y esas profecías
a esta altura de nuestro tiempo, de la historia que nosotros vivimos, encontramos que algunas de esas profecías ya fueron cumplidos. Voy a comenzar hablando de un profeta que le podríamos llamar que es el profeta del avivamiento, el profeta Joel. El profeta Joel, en su libro, en el capítulo 2, versículo 28, dijo el Señor a través del profeta: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese es uno de los textos más pentecostales que hay en la Biblia, que hay en el Antiguo Testamento. El profeta hablando dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los versículos anteriores a esta declaración de Joel 2:28 encontramos nosotros un llamado al arrepentimiento, y después inmediatamente el profeta habla de la restauración de Israel, y también habla de avivamiento en el poder del Espíritu Santo, porque la profecía que él estaba dando era una profecía que tiene que ver con lo que nosotros hoy hacemos en la iglesia, con lo que nosotros hoy vivimos. Entonces, esa profecía es una profecía que podríamos tacharla y decir: está cumplida, ya se cumplió. El profeta Joel lo profetizó varios siglos antes de que viniera Jesucristo, pero cuando el Señor Jesucristo viene aquí a la tierra, y antes de ascender dice: y no se vayan, quédense en el aposento alto, y hay el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces las palabras de Joel se cumplieron, profecía cumplida. Y cuando Jesús dijo también acerca del mover del Espíritu Santo, que era una profecía para nosotros, para nuestros hijos, profecía cumplida. Es una promesa que se ha estado cumpliendo en la vida de los creyentes. Entonces el profeta Joel fue un profeta que su mensaje acerca del Espíritu Santo ha tenido cumplimiento en la vida de la iglesia. Hay una primera imagen que les quiero enseñar, que es como de carbón encendido, porque para hablar acerca del Espíritu Santo, la Biblia usa varias figuras, y una de las figuras es el agua y otra es el fuego. De hecho, cuando fue el derramamiento en el Pentecostés, dice la Biblia que lenguas de fuego fueron derramadas sobre la vida de los hermanos. Entonces se relaciona al Pentecostés, se relaciona al Espíritu Santo con el fuego. Y me gustó este dicho que dice: ¿por qué cuando soplas a una hoguera el fuego se aviva y a una cerilla se apaga? Y es en cierta manera lo que estaba diciendo el profeta, la necesidad de la unidad, la necesidad de estar juntos para incendiar al mundo, para llenar de fuego al mundo, para poder derramarse el poder de Dios en la vida de la iglesia. Lo que necesitamos es estar unidos, estar juntos, tener un mismo sentir, de tal manera que si estamos juntos es más fácil que el fuego prenda, es más fácil que el fuego arda. Y si hay algo que el Espíritu Santo en la historia de la iglesia y en nuestro tiempo nos enseña, es que la iglesia debe estar unida, buscando y glorificando el nombre del Señor. No es un momento el que vivimos nosotros, si queremos las manifestaciones del Espíritu Santo, que el mover de Dios sea para unos cuantos o para nada más los que tienen deseos de eso. No, es para todos. El mensaje del profeta Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver para todos. De hecho, en los versículos dice que su derramamiento será sobre toda carne. Entonces, cuando habla de toda carne, es toda la humanidad. No, el mover del Espíritu Santo no es solo para los judíos. Cuando Joel escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, la iglesia no existía.
Joel no pensaba que iba a haber algún día una iglesia que no iba a ser judía. Él escribió el mensaje para el pueblo de Israel, pero el Espíritu Santo lo amplía y dice: esto es para toda carne, para toda la humanidad, para sus hijos, para sus hijas, para ser llenos del Espíritu Santo. No hay restricción de edad o de sexo, porque diga, eso es solo para los hombres. Muchas religiones que son cerradas solo para los hombres. Tampoco es que digamos, son solo para las mujeres. No, el mover de Dios, como lo plantea el Espíritu Santo mismo a través del profeta Joel, es un mover sin restricción de edad, de sexo, es para todos. Fíjense, hermanos, el martes yo estaba allá en la iglesia donde yo colaboro. Soy pastor asociado y soy encargado de la oración, del ministerio de oración, y me tocó dirigir la oración el martes. Y la plataforma de nosotros es cuadrada, es un cuadradito, pero el culto de oración lo dirigimos desde abajo. Y tuvimos un servicio de oración muy bonito. El Señor se manifestó, oramos por todas nuestras peticiones. Y cuando ya habíamos despedido el culto, escuché que alguien estaba llorando. Pero volteaba yo a ver así y no encontraba a nadie. Pero veía yo que alguien estaba en bendición. Entonces luego vi que una hermana se acercó y se inclinó para orar por alguien. Entonces a mí ya me llamó la atención y me acerqué a ese extremo y vi que dos niñas de nosotros, una tiene 9 años y otra tiene 10 años, estaban hablando en lenguas allá en el altar. Una, la más chiquita, el Señor la bautizó en un evento de los exploradores del Rey el año pasado. Habla en lengua la pulga, chiquita, menudita. Nosotros estamos pensando, porque ella quiere bautizarse en agua, si la debemos bautizar, no, porque es muy pequeña, pero es bautizada en el Espíritu Santo. Qué cosa tremenda. Y la otra, esa se llama Andrea, y la otra, Fernandita, esa noche el Señor la bautizó. La otra estaba orando con ella. Hermanos, era una ternura, no sé cómo decirles, porque estaban agarradas de la mano, sí, y hincaditas. Para ellas en ese momento no había límite de que estábamos a media oración o que ya había finalizado la oración. Ahí estaban. Y luego me gustó mucho que vinieron sus mamás, sus papás, y los 4 empezaron a orar por ellas y entraron en bendición. Yo lo único que hice fue doblar mis rodillas y decir: Señor, mándanos más de estos, bautiza a nuestros jovencitos, mándanos un avivamiento, haz algo con nosotros, Señor. Tú estás comenzando con estas niñas, haz algo con nosotros también, con los grandes. Entonces, qué gran satisfacción es ver el cumplimiento de la profecía de Joel sobre sus hijos, sobre sus hijas. Será el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos oran porque el Señor bautice con el Espíritu Santo a sus hijos? Hermanos, oremos por eso. Saben, si oramos porque el Señor bautice a nuestros hijos con el Espíritu Santo, Dios va a hacer algo extraordinario, los va a bautizar. Y eso les va a dar a ellos una mayor convicción, de tal manera que cuando vengan las tentaciones, que cuando venga el mundo para traerlos, para seducirlos, si ellos son salvos, si ellos son llenos del poder del Espíritu Santo, nada los va a mover de la iglesia, hermanos. De verdad, necesitamos eso en la vida de nuestra iglesia hoy en día. Necesitamos que nuestras iglesias sean llenas del poder de Dios, hermanos. De veras, vieran qué gratitud en mi corazón a Dios. Y nosotros cuando llegamos a la casa estábamos conversando eso, qué precioso. Y miren, los papás de una de esas niñas tienen poco que se cambiaron con nosotros. Y la señora venía de una iglesia, pero vive muy cerca de nosotros. Y la señora le dijo a Dios: yo sí me voy a pasar, me voy a ser miembro en esta iglesia,
Si aquí el Señor bautiza con su Espíritu a mi esposo y a mis hijos, y el primero que bautizó al Espíritu Santo fue al esposo. Decía yo, el profeta dice que el mover del Espíritu Santo es universal, para todos, para los jóvenes, para los grandes, para los viejos, para los niños, sin restricción, para los libres, para los siervos, para los esclavos, para todos. Por eso, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, anímese a buscarlo, anímese a pedirlo, porque es para toda carne. El único requisito para que alguien pueda ser lleno del Espíritu Santo es que haya aceptado a Cristo como su Salvador, es que haya sido perdonado sus pecados. Una vez que nosotros hemos confesado nuestros pecados, entonces somos limpios, somos libres para participar en esta experiencia espiritual del bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia inicial y única, como nosotros creemos, de hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da a nosotros o le da a la iglesia. Y esta profecía es una profecía cumplida. Miren, el Señor hace 2000 años dio esta promesa para su pueblo, para su iglesia, que se cumplió. Y pasaron muchos siglos y el Espíritu Santo se seguía moviendo. Pero después hubo un tiempo cuando la iglesia se alejó del Evangelio, cuando la iglesia se alejó de la palabra de Dios. Entonces, como que dejó de haber manifestaciones espirituales como las dijo el profeta, pero nunca se apagó. Hay evidencias históricas de que en algunos lugares, en algunas iglesias, se despertaba una búsqueda de Dios y el Señor bautizaba con su Espíritu Santo, pero no era un uso general. Hasta que a principios, por allá del año 1900, hubo un nuevo despertar, hubo un mover de Dios, y de ahí salimos las asambleas de Dios, de ese movimiento. O sea, nuestros pioneros eran algunos bautistas, otros congregacionalistas, pero un día empezaron a buscar a Dios y el Señor los empezó a bautizar con su Espíritu Santo. Y como empezaron a hablar en otras lenguas, los sacaron de sus iglesias, les dijeron: váyanse, aquí no pueden estar ustedes, eso que están ustedes haciendo es un desorden, no existe. Y ellos decían: ¿cómo no? Está en Hechos, está en el capítulo número 2, es lo que profetizó el profeta Joel. Y ellos: no pueden tener cabida aquí con sus manifestaciones. Y se salieron y fundaron las asambleas de Dios, fundaron de donde nosotros venimos. O sea que el movimiento pentecostal contemporáneo tiene de organizado apenas como 100 años, un poquito más de 100 años. Comenzó en los Estados Unidos, ahí algunos braceros fueron tocados y cuando vinieron acá a México comenzaron sus iglesias. Algunos empezaron en el norte. No tenemos nosotros todavía una certeza para decir dónde fue el primer movimiento de las asambleas de Dios en México, porque hay algunos que dicen que es en Coahuila, otros en Tamaulipas, otros dicen que en Cananea, Sonora, unos señores que compraron una mina y vinieron, trajeron el evangelio pentecostal en 1914. Pero a partir de ahí, hermanos, empezó un mover del Espíritu Santo tremendo, de tal manera que en nuestros días la iglesia pentecostal es una de las iglesias más grandes en todo el mundo. En Estados Unidos la Asamblea de Dios es el movimiento más grande. En Brasil las Asambleas de Dios son muchos millones de creyentes. En México nosotros somos de las iglesias evangélicas más grandes. ¿Y por qué les cuento esto? Simple y sencillamente por el poder, por el cumplimiento de la profecía de Joel, anunciando que en estos tiempos, en los últimos tiempos, el Espíritu Santo se iba a mover sobre toda la carne.
Ojalá que se mueva dentro de nosotros. Ojalá que nosotros digamos: Señor, muévete dentro de mí. Y que si alguien, hermanos, en estos días de veras desea ser lleno, bautizado, el Señor conteste su oración y pueda ser bautizado en el poder del Espíritu Santo. El lugar significativo en nuestros tiempos para hablar acerca del Pentecostés es una calle en Los Ángeles que se llama la calle de Azusa, Azusa Street. Ahí fue el lugar donde un hombre de color empezó una misión, y ahí empezó el derramamiento del Espíritu Santo de una manera tremenda. Entonces muchos ligan el Pentecostés con el nombre de esa calle, la calle de Azusa. Así que si usted alguna vez escucha Azusa, la calle de Azusa, están hablando del origen del Pentecostés contemporáneo, que ahí fue donde el Espíritu Santo empezó a derramarse en los cultos de una manera como lo hace muchas veces en nuestros cultos el Señor. Vamos a avanzar otro poquito y déjenme hablarles ahora ya no del profeta Joel, déjenme hablarles del profeta Miqueas. Este es otro profeta que en el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo. Miren, en Miqueas 3:8 dijo el profeta esto: estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Qué tremenda palabra. Estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Él no conocía, les repito, lo que nosotros conocemos ahora del poder de Dios. Decenas, siglos antes de Jesucristo, escribe el profeta: estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Y luego dice: y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pero ahí estaba el profeta hablando de una llenura del Espíritu de Dios. Fíjese cómo hace el profeta la diferencia. Todos nosotros sabemos que Jehová es el nombre en el Antiguo Testamento de Dios. El nombre que los judíos usaban, Yahvé, también se usa. Pero aquí hace la diferencia y dice: estoy lleno del Espíritu de Jehová. Nuevamente hago referencia a la Trinidad. Aquí intervienen dos personas de la Trinidad: el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, como nosotros lo conocemos, y Jehová, Dios. Por eso nosotros usamos mucho el término el Espíritu de Dios, o el Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo. Son palabras sinónimas que desde el Antiguo Testamento los profetas ya utilizaban. Y fíjense en esta cita que les pongo de Miqueas 3:8, la llenura del poder de Dios era para que el profeta pudiera denunciar hechos tremendos, pudiera denunciar la justicia de Dios, pudiera denunciar el pecado de la gente. Y yo les decía ayer que el Espíritu Santo está para eso, para señalarnos el pecado, para redarguirnos. Entonces el profeta Miqueas dice: por medio del poder del Espíritu Santo yo puedo hablar de juicio, puedo hablar de fuerza, puedo denunciar a Jacob su rebelión, su terquedad, sus pecados, todo por el poder del Espíritu Santo, mencionado por el profeta Miqueas. Hay otro versículo del profeta Miqueas que habla del Espíritu Santo. Dice: ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? Como haciéndole una pregunta a los malvados, a la gente malvada de Israel, diciendo: ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? Otra mención al Espíritu Santo. O sea, eso quiere decir, se ha impacientado, está descontento el Espíritu Santo. Y entonces nos está hablando del Espíritu Santo como una persona que puede acortarse, que puede impacientarse, que puede estar descontento, manifestar descontento. Pero el profeta dice: no es así. No se ha cortado el Espíritu de Jehová. Por el contrario, el Espíritu de Jehová sigue. Es el mismo buen Dios. El que se enemista con él es el hombre, pero el Espíritu Santo nunca se acorta. Hay personas que algún día fueron cristianos
y luego se alejan y viven perdidos y regresan a la maldad. Pero un día, en un momento, abren una rendija en su corazón, claman a Dios, y ahí está el Espíritu Santo para perdonarle. Ahí está el Espíritu Santo para redarguirle. Ahí está el Espíritu Santo para decirle: oye, vente, acércate a Dios. ¿Conociste tú las bendiciones espirituales? ¿Por qué las cambiaste por lo que ahora tienes? Vente, acércate. Porque el Espíritu de Dios sigue buscando gentes que quieran ser fieles a Dios. Y si algo pudiéramos decir en nuestro tiempo, es que el Espíritu Santo tampoco se ha cortado. Sigue el Espíritu Santo obrando milagros, sigue el Espíritu Santo cambiando vidas, sigue el Espíritu Santo transformando a las personas, sigue el Espíritu Santo haciendo milagros en medio de nosotros. ¿Cuántos han recibido milagros de parte de Dios? Es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién no ha sido tocado? ¿Quién no ha sido cambiado? ¿Quién no ha sido sanado? No se ha cortado la obra del Señor. Por el contrario, el Espíritu sigue obrando a favor de nosotros. De hecho, este tiempo que nosotros vivimos, decimos que es la época del Espíritu Santo. Es la dispensación del Espíritu Santo. Es el tiempo que Dios ha dado para que el Espíritu Santo habite entre nosotros. Entonces, en lugar de acortarse, el Espíritu Santo sigue presente en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de la iglesia. Otro profeta que nos habla acerca del Espíritu Santo es el profeta Isaías. Isaías habla muchas veces del Espíritu Santo. En Isaías 7:14, en 9:6-7 hay profecías previas a la manifestación del Mesías. Isaías es conocido porque su mensaje habló mucho del Mesías, un mensaje que, aunque sin decir el nombre de Jesús, anunció, por ejemplo, que iba a nacer de una virgen, anunció que iba a tener autoridad, poder, dominio, anunció muchas cosas que también se cumplieron cuando Cristo vino. Entonces, lo que él estaba haciendo, el profeta Isaías estaba hablando acerca del espíritu del Mesías, pero que era un espíritu de parte de Dios que estaba a disposición del pueblo. O sea, la obra del Mesías, como la ve el profeta Isaías, no es una obra que esté distanciada del pueblo. Por el contrario, el Mesías iba a ser tan cercano al pueblo que el pueblo ni se iba a dar cuenta de quién estaba entre ellos. Tenían los ojos cerrados. De hecho, hay una profecía que les voy a mencionar más adelante, cuando que el profeta Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y un día Jesús va a la sinagoga, cuando ya estaba en la tierra, llega a una sinagoga de los judíos, y llegó en el momento del culto de los judíos en que iban a leer las escrituras, y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y empieza a decir la obra del Mesías, la obra libertadora del Señor, y todo eso anunciado a través del profeta Isaías muchos años antes. Hay otra mención en Isaías 11:2. Isaías, hablando acerca del Espíritu Santo en el Mesías, hace una alusión con siete variantes. Por eso le puse yo séptuplo. Dice que el Espíritu de Jehová dice, es de sabiduría, es de inteligencia, es de consejo, es de poder, es de conocimiento y es de temor. Fíjense qué precioso el Espíritu Santo, manifestándose a través del profeta, habla acerca del Espíritu de Dios. Y si nosotros lo contrastamos a la luz de lo que conocemos hoy, si hay algo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, parte son estas 7 cosas.
Para empezar, es el Espíritu de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Pero además es un Espíritu que nos da sabiduría. Nos habla. Por ejemplo, hay cosas que nosotros, por nosotros mismos, no podíamos entender de la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo intentaron leer la Biblia y no les entraba por ningún lado. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en ustedes, les dio sabiduría, les dio inteligencia para entender cosas que usted no entendía, cosas que parecía que estaban veladas a su entendimiento. Pero viene el Espíritu Santo y le da lo que dice el profeta Isaías. O a veces el Espíritu Santo nos usa de manera diferente, nos usa para aconsejar a alguien. Oye, ¿cómo le dice ese consejo? Pues no sé, cuando yo estaba hablando con él o con ella, vino a mi mente. No vino a tu mente. Es el Espíritu Santo que te está dando consejo, que te está usando. A veces nosotros le atribuimos a otras cosas, pero la verdadera fuente de bendición espiritual para nosotros y para otras personas es el Espíritu Santo. Dice, de poder. Nosotros, si por nuestro propio poder quisiéramos orar por alguien, no pasaría nada. Pero el Espíritu Santo nos capacita y en un momento dado oramos por alguien y el Señor lo sana, no nosotros. Es el Espíritu Santo, nos da poder. Alguien, hermanos, a mí me ha pasado cosas. Por ejemplo, yo cuando estaba comenzando mi ministerio, un día hice una oración y el Señor sanó a un enfermo. Yo no oré por los enfermos. O sea, nunca me pude creer yo de decir, yo lo sané, porque yo ni oré por los enfermos. Pero ahí estaba el Espíritu de poder tocando. Y así obra hoy el Espíritu Santo, con poder, con conocimiento, con temor. Es el Espíritu Santo manifestado a través del profeta Isaías. Hay una imagen que les puse que dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Como Satanás, como el enemigo, nuestros adversarios nos quieren destruir. Las personas que nos detestan quisieran acabarnos, pero el Espíritu Santo no lo permite. Nos protege. Y no era solamente de nosotros. En Israel, anunciado por el profeta, el Espíritu va a levantar bandera contra ti y te va a levantar y te va a guardar y te va a cuidar. Por eso el salmista podría decir con autoridad, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque ahí está el Espíritu Santo para protegernos, ahí está el Espíritu Santo para guardarnos, ahí está el Espíritu Santo para abrazarnos, para tomarnos, de tal manera que no nos suceda nada, porque nosotros somos del Señor. Si su Espíritu Santo está con nosotros, somos bendecidos, somos protegidos, estamos seguros en las manos del Señor. Nada nos puede mover de las manos del Señor. Aunque vengan adversidades, aunque vengan luchas, Dios está con nosotros para ayudarnos. Este lunes llegó un pastor conmigo que había estado afónico por muchos meses y le dieron diversos tratamientos, le hicieron 2 cirugías. En la última cirugía le dijo el doctor, después, terminando la cirugía, te voy a hacer que hables y vas a contestarme y ya nunca vas a volver conmigo porque ya te doy de alta de tu tratamiento, ya no te voy a volver a ver. Tenía como 1 año y medio en tratamiento y recayó. Sí, sanó de la cirugía y se fue a dar clase. Él es un maestro de la iglesia, pero da clase
en el Instituto Bíblico y lo invitan a, él estudió, tiene un diplomado en hebreo, en griego. Entonces lo invitaron a dar clase a Colombia y saliendo de la cirugía se fue a dar clase a Colombia. Y cuando regresó ya se sentía mal. Entonces cambió de médico y el lunes, bueno, la semana pasada le dieron su resultado, pero el lunes me compartía: esto que tengo, me dijo, es cáncer en mi laringe. Y ya me saltó a otra parte. Y cuando a alguien le dicen que tiene cáncer, es casi como una sentencia de muerte. O sea, y después hablé con su doctor, que es otro pastor, y me dijo el doctor: vi el diagnóstico, en términos médicos te puedo decir, está malo, está malo. Pero llegó a la oficina con una entereza, con una fortaleza. No, creo que ya lloró en su casa con su familia, porque que te digan que tienes cáncer no es cualquier cosa. Pero llega el hombre y lo dice, ya oré, si Dios quiere sanarme, que me sane, pero si no, voy a dar la lucha. Estoy dispuesto, quiero vivir. Me sorprendió cómo él llegó así, con esa fortaleza, confiando en Dios, con la paz de Dios en su corazón, sin desesperación, sin crisis. ¿Y cómo podemos considerar eso? No encuentro otra respuesta. Su fe, pero además de su fe, la obra del Espíritu Santo en él. La obra del Espíritu Santo. Porque es nuestro ayudador. Dice, es nuestro consolador. Así que cuando alguien está en esa situación de muerte, en esa situación de vulnerabilidad, el único que tiene refugio para nosotros es Dios. Al único a quien podemos arrojarnos simbólicamente en sus brazos y decirle: mira, mi pronóstico es malo, pero si tú quieres darme la vida, hazlo. Hazlo. Y me dijo el hombre: y estoy listo para morir. Si Dios no quisiera sanarme, estoy listo para estar con Él. Qué fortaleza, qué fe, qué dependencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que Isaías dice de la obra del Espíritu Santo. Avanzando un poquito más en las menciones del profeta Isaías, encontramos que Isaías 42:1 dice: he puesto sobre él mi espíritu. Está hablando del Mesías. Entonces nos revela que el Mesías iba a venir en el Espíritu de Dios. Y Isaías 61:1 es lo que les decía yo hace un ratito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y se cumple en Lucas 4:1-4, cuando el Señor entra a la sinagoga y lee el pasaje de Isaías. Dentro del rito, del culto de los judíos, leían las escrituras en la sinagoga. Entonces él lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, que hasta el Mesías vino en el poder del Espíritu Santo. Mañana les voy a hablar acerca del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. No quisiera adelantarme, pero hasta el Mesías actuó en el poder del Espíritu Santo. El siervo ungido de Isaías 53
encontramos varias menciones. Dice, me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Luego en Isaías 52, del 13 y del 53 al 12, que es uno de los capítulos más preciosos de la Biblia, el del siervo sufriente. Ahí está manifestándose el Espíritu de Dios en relación al Mesías. En Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y eso suena a Hechos 2, cuando en el aposento alto se derramó el Espíritu Santo. Fíjense cómo la palabra de Dios no son hechos aislados, sino que la revelación del Espíritu Santo es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otro profeta que habla del Espíritu Santo es el profeta Ezequiel. Ezequiel es un libro de mucha profecía, pero allí encontramos varias menciones. Por ejemplo, cuando el profeta es llamado, ahí aparece, y el Espíritu Santo me llamó. Otra ocasión, el profeta enmudece y dice, y el Espíritu Santo me llevó afuera de la ciudad. O sea, la obra del Espíritu Santo en la vida del profeta Ezequiel. En otra ocasión, reprendió a los príncipes a causa de su pecado. El Espíritu Santo obrando, dice, y el Espíritu me dio la palabra para reprender a los príncipes. O sea que encontramos una manifestación muy amplia del poder del Espíritu de Dios en el profeta Ezequiel. Pero el pasaje clásico de Ezequiel para hablar del Espíritu Santo es el pasaje del valle de los huesos secos. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Les gusta? Es un pasaje sobrenatural, como gran parte de la Biblia, que a veces nos describe hechos humanos normales, pero este es un pasaje extraordinario, porque va el profeta en una visión, lo saca de la ciudad y llega a un valle, y en ese valle solamente había huesos secos. Y cuando él comienza a contar la historia, dice, y el Espíritu me lleva, y el Espíritu de Dios me lleva, y llega a ese lugar donde hay puros huesos secos, y le dice Dios, ¿tú crees que pueden vivir estos huesos? ¿Tú crees? Diles por medio del Espíritu que vengan de los cuatro puntos cardinales vientos, y que le dé vida a estos huesos. Y cuando estaba yo leyendo ese pasaje, estaba recordando que ayer yo les dije que en el Antiguo Testamento la palabra para espíritu es ruach. Entonces, cuando está el profeta ante el montón de huesos secos y Dios le dice que vengan los vientos, entonces lo que le está diciendo, háblale al espíritu de vida, que le dé vida a estos huesos. Y ustedes saben, los que han leído ese pasaje, si no, les invito a que lo lean en su casa, en Ezequiel 37, que después de que hubo orado, los huesos empezaron a juntarse, tomaron vida. Era una visión. No es que se hayan levantado como zombies y hubieran ido a pelear o algo así, no. Era una visión. En su visión vio que el Espíritu daba vida a los huesos secos. Y yo ayer les repetí muchas veces que si una cosa hace Dios con nosotros por medio de su Espíritu, es darnos vida. Pero ahí está revelado en Ezequiel. Ahí está Dios hablándole al profeta sobre los huesos secos. También tiene otra visión en el templo, y él menciona otra vez, y en esta visión el Espíritu de Jehová me llevó y tuve esta visión. O sea, Ezequiel fue un hombre dirigido por el Espíritu Santo.
Así que si alguien quisiera decirnos, no hombre, en el Antiguo Testamento no hay referencias al mover del Espíritu Santo, tendríamos que preguntarle, bueno, ¿y los grandes profetas? Isaías, Ezequiel, Joel, ¿cómo que no hay referencias a la obra del Espíritu Santo? Hay muchas referencias a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Puse una imagen allá sobre este pasaje de los huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? Son puras calaveras y huesos. Y alguien le puso la leyenda y me gustó porque creo que algo así ha de haber visto el profeta. ¿Vivirán estos huesos? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Otro profeta, ya vamos a terminar, pero hay otro profeta más que habla acerca del Espíritu Santo, y ese profeta es Zacarías. Zacarías es uno de los libros proféticos que los estudiosos le dicen apocalípticos en el Antiguo Testamento. Hay dos libros que son apocalípticos. Uno es el libro de Daniel, que Daniel habla de muchas cosas que después en el Apocalipsis Juan vuelve a mencionar, solo que Daniel vivió 500 años antes de Cristo. Y el otro es Zacarías. El profeta Zacarías habla del tiempo del milenio. No dice del milenio, pero las referencias son exactamente a las de Apocalipsis. Por ejemplo, una de las cosas claves que dice Isaías, que cuando Cristo venga en gloria, en su segunda venida, dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y es exactamente lo que dice Apocalipsis, lo que dice Juan. Cuando vendrá y todo ojo le verá, dice Apocalipsis, ampliando la cita, pero descenderá sobre el monte santo. Y Zacarías dice, es sobre el monte de los olivos. Ahí va a ser la venida visible de Cristo. Entonces, él tiene mucha profecía sobre el futuro glorioso de Israel con su Mesías, ya liberados de los ejércitos del anticristo, etcétera, etcétera. Zacarías habla mucho de eso. Pero cuando Zacarías habla acerca de eso, hay un texto que es la clave de todo el libro y que es la clave de muchas cosas para nosotros. Y no lo dice Zacarías, sino que Zacarías está en un diálogo con un ángel, y el ángel le está hablando acerca de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, a cargo del general, del príncipe Zorobabel. Y dice Zacarías, ¿y cómo lo van a hacer? Si es muy difícil. Entonces le dice el ángel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos se saben ese texto? ¿De verdad? A ver, díganlo. No con ejército ni con fuerza, sino que con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la clave. Muchas cosas las aclara esto. No solamente en los tiempos de Israel, sino aún en nuestro tiempo. No es con ejército, no es con la fuerza, es con el Espíritu de Dios a nuestro favor. Amén. ¿Cuántos han recibido bendiciones a través del Espíritu Santo? A lo mejor alguna vez estaban ustedes derrotados y pensaban que no iban a salir de eso, pero no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es ese mismo espíritu que está con nosotros hoy en día, es ese mismo espíritu que obra a nuestro favor, es ese mismo espíritu que nos abre las puertas que están cerradas, es el mismo espíritu que nos sana, que nos fortalece, que pelea por nosotros, que está a nuestro alcance, que nos llena, que nos bautiza. No es con poder, no es con fuerza, no es con espada, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué tremenda mención hace Zacarías del Espíritu de Dios, de la autoridad del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu de Dios. Que a veces nosotros pensamos que el Espíritu de Dios, su poder es muy limitado.
Pero no es limitado. Es el mismo poder del Dios Padre, es el mismo poder del Dios Hijo. Entre ellos no hay diferencias de quién tiene más poder, quién tiene menos poder. Los tres son omnipotentes, los tres son poderosos, los tres hacen cosas extraordinarias a favor de la vida del creyente. Por eso nosotros tenemos que estar seguros, descansados, tranquilos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Si su Espíritu Santo está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Si es el poderoso, ¿verdad? Es el que hace las cosas, no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de Zacarías, otros autores hacen menciones muy pequeñas del Espíritu Santo. Jeremías habla una vez y hace referencia a la mano del Señor. Daniel solo dice que en él estaba el Espíritu de los santos. O sea, pocas referencias hay en los demás libros del Antiguo Testamento. Ageo, por ejemplo, dice en el 2:5: así mi espíritu estará con vosotros. Ageo es un poco más claro, pero solo una vez menciona la palabra espíritu. El que menciona la obra del Espíritu Santo sin decir el nombre es Oseas. Y esa referencia es a la lluvia tardía y a la lluvia temprana. ¿Cuántos de ustedes han cantado alguna vez lluvias de gracia? Lluvias de gracia. Ese canto tiene su inspiración allí en Oseas. La lluvia tardía y la lluvia temprana es el mover del Espíritu Santo. Es lo mismo que dijo Joel, ¿verdad? En los postreros días, una lluvia tardía, pero que también para nosotros, para la iglesia, al inicio fue una lluvia temprana. La iglesia comenzó en Pentecostés con poder, con autoridad. Es la lluvia temprana. Entonces, aunque Oseas no hace un nombramiento que diga el Espíritu Santo va a mandar la lluvia temprana, pero esas referencias en ese pasaje es a la obra, a la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de su pueblo. Concluyo, hermanos, con lo siguiente: el Espíritu Santo estuvo presente en el mensaje profético del Antiguo Testamento. Todos esos profetas, mayores, menores, profetizaron en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Por eso la profecía es tan exacta, es tan cumplida, porque ellos vivieron en diferentes siglos. No estaban juntos escribiendo las profecías. Unos vivieron 600 años antes de Cristo, otros vivieron 500 años antes de Cristo. Unos eran príncipes, eran de la casa real, como Isaías. Otros eran campesinos, como Amós, que era cuidador de chivos, campesino, agricultor. Cada uno en diferente tiempo o en diferente momento, pero el mismo mensaje profético, la misma unidad escritural, la misma unidad en la Biblia con respecto a la obra, la manifestación del Espíritu Santo. Por eso podemos nosotros decir, el Espíritu Santo está manifiesto en todo el Antiguo Testamento, y en muchas ocasiones obrando como nosotros sabemos y conocemos que obra. Esto quiere decir que la profecía dada en el Antiguo Testamento, que ya se ha cumplido, más la que falta por cumplirse, es una profecía real. Que si ya se cumplió, hermanos, lo que hasta nuestros días es una realidad, lo que falta también es real. Cristo viene, es real. Cristo viene por su iglesia, es real. Toda la profecía que Dios dejó en la Biblia o ya se cumplió o está por cumplirse. Ojalá que nosotros podamos entender eso y vivir nuestra vida conforme a la palabra de Dios, conforme en el temor de Dios, de tal manera que el Espíritu Santo pueda ser una realidad en nuestra vida, como lo fue en la vida de estos profetas
y como lo fue en la vida de la gente a la cual el Espíritu Santo se le manifestó en el Antiguo Testamento. Hoy, a diferencia de ellos, el Espíritu Santo es para todos. Sobre toda carne, dijo Joel, para los ancianos, para los jóvenes, para los niños, tendrán visiones. Hablarán en lengua de tartamudos, dijo Isaías. Todo eso es para nosotros. Somos privilegiados porque vivimos en un tiempo de gracia, porque vivimos en un tiempo donde la obra del Espíritu Santo es real para nosotros, donde vivimos un tiempo donde el Espíritu Santo nos ha enseñado lo que es para nosotros. Vivamos a plenitud este tiempo. Disfrutemos la presencia del Espíritu Santo, dejemos que Él nos dirija, dejemos que Él nos guíe, seamos felices, sintamos su presencia, sirvamos a la iglesia, sirvamos a otros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Quieren estar de pie un momento, por favor? Vamos a venir en oración esta noche. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros. Yo les invito a venir, a llenarse, a saciarse, a disfrutar la presencia de Dios con nosotros. A veces nosotros no sabemos qué es lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Es el mover del Espíritu Santo. Demos libertad, gocemos su presencia. Señor, aquí estamos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre te daremos gracias por todo lo que haces en nosotros. Pero gracias por tu palabra revelada a nosotros. Gracias porque podemos ver que tu Espíritu Santo se movió en los profetas, tanto profetas mayores como menores. Gracias porque encontramos evidencia en la palabra de que tú obrabas, de que tú inspirabas a la gente, de que tú llevabas a la gente. Gracias porque encontramos en tu palabra, cuando te encarnaste, Señor Jesucristo, que el poder del Espíritu Santo estaba contigo. Gracias, Señor. Eres maravilloso para nosotros. Gracias. Pero te damos más gracias porque estás con nosotros esta noche, porque has estado con tu iglesia, porque nos has tocado, Espíritu Santo, porque has hablado en nuestro corazón, porque a lo mejor has hablado a nuestro entendimiento, nos has convencido de muchas cosas, Espíritu Santo, que eres un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento, de inteligencia, un espíritu que nos bendice conforme la palabra de Dios que nos ha sido dejada, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás para ayudarnos, Señor. Gracias porque no se ha cortado tu espíritu, sino que sigue extendida tu mano a nuestro favor. Gracias, Señor. Por eso esta noche tenemos en nuestro corazón mucha gratitud hacia ti, porque nos has dejado tu Espíritu Santo, porque nos ayuda, porque nos consuela, porque nos sostiene, porque tu Espíritu está a disposición de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Bendícenos de una manera muy especial esta noche. Que el mover de tu Espíritu Santo pueda ser una realidad en nuestros corazones. Que el mover de tu Espíritu Santo, Señor, sea en nuestra vida de una manera muy especial. Muévete en nuestro corazón, muévete en nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir que tú eres real a nuestra vida. Aleluya. Aquí estamos esta noche, Señor, reconociendo que tú estás para ayudarnos, que tú estás para protegernos, para dirigirnos,
En nuestro diario vivir estás con nosotros, Espíritu Santo. Gracias porque no nos dejas. Gracias porque aunque a veces nosotros nos alejamos, tú nos hablas, tú nos acercas de nuevo. Tú nos jalas, Señor, a la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque estás a nuestro favor, porque actúas, porque nos das sabiduría, porque nos capacitas, nos das conocimiento, nos das poder. Usa nuestras vidas, Espíritu Santo, que siempre podamos estar en comunión contigo. Oh Dios, bendícenos esta noche. Oh Dios, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo esté manifestándose en nuestros corazones en esta hora. Muévete, muévete en medio de nosotros, Señor. Aleluya, muévete en nuestras vidas. Aumenta nuestra fe para que podamos creer más en ti. Tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en Dios, Espíritu Santo. Aumenta nuestra confianza en Jesucristo, de tal manera que nosotros podamos acercarnos ante tu trono confiadamente, sabiendo que tú vas a obrar, sabiendo que tú vas a bendecir a nuestras vidas, Señor. Muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo. Muévete de una manera muy especial. Aleluya, aleluya. Muévete en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.